Sean bienvenidos a Brasil, específicamente a Río de Janeiro. Brasil es un vasto país de Sudamérica que se extiende desde la cuenca del río Amazonas en el norte hasta las enormes cataratas de Iguazú en el sur. Río de Janeiro, simbolizado por una estatua de 38 metros del Cristo Redentor sobre el cerro de Corcovado, es famoso por sus playas de Copacabana, su enorme y popular festival del carnaval que cuenta con carros alegóricos, exuberantes disfraces y danza y sobre todo la música de la danza. Este país, su capital es Brasilia, su idioma oficial es el portugués, se encuentra en el continente de América del Sur. Para el año 2022, según el censo, contaba con una población de 215.3. Estamos en el pleno centro de la ciudad y continuaremos con este recorrido teniendo mucha precaución, ¿verdad? Que nos han advertido. Sin embargo, disfrutaremos lo que podamos y al máximo de esta gran ciudad. En esta primera parada podemos observar la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro, oficialmente Catedral de San Sebastián de Río de Janeiro. Es una catedral católica brasileña ubicada acá en Río de Janeiro y es la sede de la arquidiócesis de la ciudad. Está ubicada en la avenida República de Chile 245 en el centro de Río de Janeiro. Así que vamos a entrar para verla por dentro. Esta catedral tiene una capacidad para 20.000 personas y una altura de 75 metros. Tiene un estilo moderno muy bonito y muchas personas vienen a tomarse fotos en este lugar. Pueden observar los vitrales y en el centro, pudiéramos decir, la cúpula se ve como si fuera una cruz. Está súper genial, pareciera que fuera un estilo de una pirámide redonda y es increíble todo lo que se puede ver. Mire, podemos observar este carruaje que está muy bonito acá. Y aunque se ve un poco inseguro, esta es la vía para llegar hacia los arcos caminando después de la catedral. Está muy cerca. Y bueno, chicos, aquí está uno de los lugares imperdibles, los arcos del acueducto de Río de Janeiro. Y vean las construcciones allá en la montaña, las iglesias y todo eso. Está justamente detrás de la Catedral Metropolitana. Y bueno, qué decir, lo seguirán viendo en todos los videos. A pesar de que Río de Janeiro es una ciudad súper hermosa, se ven personas que están en la calle, son habitantes de la calle y muchos consumiendo sustancias ilícitas. Y aquí vemos un grupo de personas que están haciendo como unas danzas y podemos observar arriba que pasa ese medio de transporte turístico por encima de los arcos. Así que dejaremos unas tomas increíbles de este lugar y seguir apreciando toda la hermosa Río de Janeiro. Y uno de los lugares imperdibles en Río de Janeiro para venirte a tomar buenas fotos son estos arcos que estaré dejando toda la información de este lugar. Debes venir con mucha precaución, claro que sí, pero eso no impide a que vengas a disfrutar de un día hermoso y llevarte una buena postal de este lugar. Caminando por las calles podemos ver edificaciones, chicos, muy bonitas, recordando que Brasil fue una colonia portuguesa, por eso ellos hablan el idioma portugués. Y vemos estas edificaciones también recordando que Río de Janeiro fue la capital del Imperio Portugués
Cuando se vinieron de Portugal a Suramérica, justamente a esta ciudad, el rey se instaló en esta ciudad para comandar todo lo que era Brasil y reinar todo Portugal allá en Europa. Está todo muy bonito y vamos a seguir caminando para acercarnos a la escalera de Celarón. Y seguimos recorriendo río. Así es, seguimos recorriendo, vemos que venden ya camisetas, hay muchas personas en las calles, muchas personas, la mayoría de los hombres andan en shorts, en cholas, y por aquí subimos hacia las enigmáticas escalera de Celarón y muchas ventas de souvenir, toallas, llaveros, camisas de la selección brasilera, gorros, termos, collares, pequeñas estatuas, ¿verdad?, del Cristo Redentor, y nos vamos acercando a este lugar que muchos turistas vienen a conocer y nosotros conoceremos en esta oportunidad. Todo se ve, creo que debemos andar con mucha precaución, sí, pero disfrutando de todo lo que nos encontramos. Miren los murales tan geniales, chicos, así que ve dejando un dedito arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, porque estos videos de Brasil van a estar súper asombrosos e irrepetibles. Justamente decidimos darle inicio en estas emblemáticas escaleras de Celarón Lapa y vamos a dejar unas imágenes y la información de todo este lugar para que disfrutes conmigo en tiempo presente de esta hermosa serie de Brasil 2024. Así que vete suscribiendo, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que se suba un nuevo video. Y esto es Río de Janeiro en Brasil. Y bueno, hay muchos turistas haciendo la fila para tomarse las fotos allí, que justamente allí es la foto oficial, ¿verdad? Prácticamente te puedes tomar fotos en muchos lugares coloridos y todo eso, y te puedes hacer la fila, subirte allí y tomarte la emblemática foto. Dice Brasil te ama, Celarón, y súper genial. En este momento son como las 11 de la mañana, pero esto se pone repleto de turistas. Considerada por su autor como una viva obra mutante, la escalera tiene 125 peldaños y está completamente revestida de piezas de cerámicas y 125 metros de altura. They're over here. Nos tomamos la foto y vamos a seguir haciendo la fila para estas escaleras. El rostro de la princesa Diana no podía faltar en esta pieza de cerámica. Aquí vemos una pieza de cerámica de Lima, Perú, de Ohio. Hay de muchos países, mire, de Londres, de las provincias del Atlántico, de Galicia, de Grecia, de Los Ángeles, de todos los países. Hay piezas de cerámicas pegadas a lo largo y ancho de las escaleras. Bueno, chicos, de verdad que tienen que estar como en el momento justo y adecuado para poderse tomar la foto. Aquí está Isada, estamos cansados, ¿verdad? ¿Cuánto duramos? Ya subiendo el peñol de allá de Medellín. Mira toda esa fila de gente para tomarse la foto. Y bueno, luego te tomas la foto y la gente se atraviesa un poco por detrás. Así que tiene que ser, hay mucho extranjero. ¿Se puede notar? Y bueno, cualquier lugar está bonito para una foto, pero justamente allí donde está el nombre, Christina Aguilera, Beyoncé, Dua Lipa, ahí atrás, ¿verdad? No, ese es Cristian. Y bueno, está súper genial, deben venir a este lugar, es uno de los lugares imperdibles donde te debes tomar una foto. Y puedes observar banderas y recuerdos de muchos lugares que se las dieron a este señor para que pudiera ir completando poco a poco las escaleras. Y bueno, debes venir acá a tomarte las fotos.
Estamos casi a 7 escalones para llegar a esta parte donde está la bandera. Muy genial, muy bonito. Hay hoteles, hay restaurantes, lugares donde venden jugo. Estoy un poco agotado, pero puedes disfrutar de todo esto y también de llevarte los recuerdos que están en todas las escaleras. Y bueno, música por todos lados, súper genial. Y tómate la foto en la bandera de Brasil. Nos faltaría solamente estos escalones para culminar las escaleras. Bastante agotados, pero vale la pena conocer y disfrutar estos lugares, porque tal vez no pudiéramos volver a venir, pero si estás por acá, ven y con eso sudas un poco la gota gorda también. Listo. Y bueno, vale la pena tomarse las fotos en la bandera de Brasil acá en este lugar, que está súper genial. Y algo súper curioso es que también hay edificios y casas donde viven las personas aquí alrededor, que seguramente pueden estar un poco cansados tal vez de tanto bullicio y de tanto turista en este lugar. Y bueno, siguen las fotos. Aquí vemos que están vendiendo la camisa de Neymar, también vemos este traje de baño muy sexy por cierto, y no podemos irnos sin comprar nuestros llaveros, nuestros imanes para la colección, tratando de comprar y hablar en portugués, pero ahí vamos poco a poco, así que tienes que llevarte tu souvenir cuando vengas a este lugar tan bonito y no están tan costosos. Y como siempre les digo, en cada recorrido es bueno comprar tu recuerdo, tu souvenir, tu imán, tu llavero. Y en esta oportunidad estamos dándonos cuenta que los imanes están muy económicos. Pudiéramos estar hablando de un poco menos de $1 americano o 15 pesos mexicanos o aproximadamente 5 reales. No quiero estar tan confundido, pero están muy económicos para hacer en un sitio turístico, así que sí vale la pena. Cuando lleguen a este lugar de las escaleras, en el primer descanso donde está justamente la bandera de Brasil, pueden mirar a su mano izquierda y podrán conseguir todos estos imanes, llaveros e incluso el Cristo del Redentor en tamaños medianos, grandes y pequeños, así que llévate tu recuerdo cuando vengas a estas escaleras emblemáticas de Río de Janeiro. Y con esta música tan pegajosa que le provoca al cuerpo ponerse a bailar, vemos cómo están preparando las famosas caipiriñas que solamente las hay en Río de Janeiro, Brasil. Se pueden conseguir en la playa, en Copacabana, y aquí también en las escaleras las pueden conseguir. Mire cómo las hacen y muchas personas están comprando esta famosa bebida que si te gusta un poco el licor no debes perdértela porque dicen que está muy buena y muy refrescante, y en este momento no hay tanta fila para comprarlas, así que está súper genial. Só queria relaxar, não é mesmo? Curtir um pouco da vibe, mas não, tinha que entrar uma marca justo agora. O jovem brasileiro. Hay que tomarnos unas caipirinhas. Quer um momento relax? Chama Sprite sem açúcar. Sprite sem açúcar, clima quente, cabeça fria. Aquí vemos el sistema de transporte. Está muy bonito, muy moderno. Va uno hacia allá y viene el otro hacia acá. Y el área del medio, que es justamente esta con la franja rosa, es exclusivo para mujeres. Vagón exclusivo para mujeres. Amores que matan. Y caminando por las calles de Río de Janeiro nos encontramos en el monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, que fue instituido en este lugar en el año de 1960. Y vean, esto está súper increíble y podemos observar que hay como guardia de honor en este lugar. Estaban izando una bandera hace unos segundos y está muy bonito.
Y quiero que vean que en este momento Río de Janeiro está un poco nublado, así que tal vez para el lado de allá, donde está apuntando mi mano en este momento, estuviera o está el Cristo Redentor, pero por lo nublado no se ve. Pero lo que sí se alcanza a ver aquí a mi mano izquierda es el pico de la parte de Pan de Azúcar. Ese sí se alcanza a ver un poco más claro y seguimos disfrutando. Las primeras impresiones recorriendo Río de Janeiro han sido alucinante, emocionante y como Río de Janeiro no hay dos. Con estas imágenes me despido de este primer recorrido, así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que cuando salga la segunda parte de este video seas tú el primero, la primera en ver este video. Deja en la caja de los comentarios qué lugares hace falta por conocer y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Yasser Eduardo, los quiero y nos vemos. Bye bye.